Leeremos el capítulo completo, hermanos. Lo leeremos de forma alternada. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aun a ellos creyeron. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, juntos. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar el día de hoy reunidos aquí, Señor, con el único propósito, Señor, de exaltar tu nombre, Padre, de agradecerte, Señor, por la obra redentora que tú hiciste en la cruz, para agradecerte, Señor, como hemos escuchado y leído, Dios, que hay promesas para nosotros, Señor, que hemos de verte cara a cara, Dios. Gracias, Señor, porque podemos reconocer el día de hoy, Señor, que es gracias a ti que podemos tener acceso al Padre, Dios. Te pedimos que tú bendigas este tiempo de meditación en tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos, porque tu Espíritu Santo mora entre nosotros. Te bendecimos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y que te sea grata la meditación de nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, Dios, en tu nombre, Jesús. Amén. Esperando el amanecer, 3 mujeres están listas para llevar las especias aromáticas para ungir a su maestro. Conscientes que han pasado 3 días y en un acto noble y de amor, disponen las mejores esencias y aceites para evitar el olor de la descomposición de un cuerpo que fue martirizado, burlado, avergonzado y muerto de una forma vil. Presurosas se dirigen a la tumba. Magdalena recordará aquel día que con voz de autoridad Jesús la liberó de espíritus que la atormentaban. Recordarán cómo se sentaban en Galilea a escuchar los mensajes y sermones y parábolas que hablaba el Maestro. Sus discípulos, abatidos, escondidos, con la incertidumbre del porvenir, temerosos de la autoridad romana y un Sanedrín judío, dispuestos a matarlos por decir que eran discípulos del Maestro.
el peso de la culpa tal vez les aflige al pensar que abandonaron a su amigo. ¿Cargará Pedro la vergüenza de haber negado a quien le mostró su poder en la transfiguración? Retumbarán en su cabeza la blasfemia que confirmaba: no soy discípulo de ese hombre. En el corazón de esas mujeres se guarda el dolor de haberle visto sufrir. Le acompañaron en la cruz movidas en amor, pero con la desesperanza de ungirle por última vez. Por muchos días Jesús les había anunciado su muerte y su resurrección. ¿Acaso no habían visto su poder? ¿No le habían visto resucitar a Lázaro, alimentar a 5,000 con 2 peces y panes? ¿No habían visto a su maestro sanar leprosos? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así estaban los discípulos y aquellas mujeres. El viernes el pastor nos hablaba de la separación con el Padre. Y estos hombres que habían convivido con Jesús, hoy estaban en total abatimiento y tristeza. La Biblia me enseña que no había en ellos la certeza de una resurrección, pese a que más de 10 veces Jesús les había dicho que esto pasaría. Y saben, hermanos, a veces nosotros podríamos decir, pero ellos estuvieron con Jesús y vieron su poder. Pero como vamos a ir viendo esta mañana, Dios es paciente con nosotros. Y en nuestra incredulidad, Dios siempre busca de una manera amorosa llamarnos y decirnos: he resucitado. La obra había sido completada en la cruz, hermanos. Dice su palabra en 2 Corintios 5:21, el resumen de lo que son las bases de nuestro evangelio para nosotros los cristianos. Y dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Justicia de Dios en él, dice la versión 60. Hablamos mucho, hermanos, de la sana doctrina. Y este versículo, con 15 palabras griegas, resumen toda la doctrina cristiana que nosotros creemos. Dice: al que no conoció pecado. Ese hombre que había estado con ellos, del cual su boca nunca había dicho mentira, nunca tuvo un pensamiento inadecuado, su cuerpo nunca fue usado para pecado como nosotros, nunca albergó en su corazón rencor ni odio, nunca deshonró a sus padres. Ese hombre que no había cometido pecado, dice su palabra, por nosotros lo hizo pecado. El Padre lo hizo pecado. No lo hizo pecador. El pecado no estaba dentro de él, estaba sobre él. Ese pecado que el Padre aborrece porque es Dios, que el Hijo aborrece porque es Dios, fue puesto sobre él para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la base de nuestra doctrina. Y hay 2 doctrinas importantes en este versículo, y el primero es la imputación. Imputar es la transacción de algo a la cuenta de otra persona. Esa es la traducción literal. Mi pecado le fue imputado a Jesús para que su justicia me fuera imputada a mí. Y esto, hermanos, es la base de nuestra enseñanza cristiana, la obra de redención, la reconciliación con el Padre, de una relación en la que estábamos enemistados. Y el único que no tenía responsabilidad en ese distanciamiento fue el mismo que proveyó la forma en que podíamos ser reconciliados con Él. Él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Le fue imputado nuestro pecado en la cruz. Pero este versículo no era conocido por los discípulos. No se había revelado la obra redentora para la cual Jesús había venido. Y ellos mismos en el Evangelio de Lucas dice que ellos decían: no habíamos esperado un Mesías para que nos liberara. No había sido revelado para ellos cuál era ese misterio glorioso de la reconciliación. Y viene la segunda doctrina importante en este versículo, y es la justificación. La justificación, que la traducción literal es rectitud. Una línea que es recta, que no tiene curvas, que no tiene líneas que salgan, va recta. Y dice que
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto se había cumplido en la cruz. Cuando hacemos un documento en Word, en un procesador en la computadora, cuando yo hago un documento, las líneas se ven disparejas, unas largas, pequeñas, medianas, largas, pequeñas, medianas. Y yo puedo seleccionar el documento y apretar un botón que dice justificar y automáticamente el documento se vuelve parejo en las líneas. Las líneas dejan de ser de diferentes tamaños y se vuelven de un solo tamaño. Se vuelve un documento presentable. Eso es justificar. Dios nos ha hecho a través de su Hijo presentables para Él. Y esto se había logrado en la cruz. Pero estos discípulos que habían visto el poder de Dios y que vivieron la cruz, todavía no les había sido revelada la obra para la que había venido Cristo y la profundidad para lo que había venido. Y saben, hermanos, cuando nosotros decimos, ¿cómo puede un Dios santo perdonar a un pecador culpable? No hablamos de que a nosotros nos pidió menos santidad. No se trata de que simplemente dijo, paso por alto su pecado. Su justicia tenía que ser cubierta y no demandando de nosotros menos rectitud o que no le importara nuestro pecado. Cristo fue el sacrificio perfecto que se dio por nuestro pecado. Y entonces, cuando el Padre nos ve en Cristo. Pero esta verdad hoy la tenemos nosotros revelada a través de su palabra, porque a un hombre le fue revelada, un hombre que en el camino de Damasco se encontró con aquel Cristo resucitado y que pudo escribir a través de las cartas la verdad revelada del Evangelio. Y entonces, hermanos, estas dos bases doctrinales tienen una base principal, que es la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, el motivo de la muerte de Jesús se hubiera quedado en la incertidumbre. Seguramente solo se hubiera dicho, vivamos como Jesús fue un gran maestro, como mucha gente quiere hablar del Evangelio. Nos dio ejemplo, fue un gran maestro, enmudeció su boca cuando fue torturado y martirizado, como un buen ejemplo. Pero la resurrección de Cristo, hermanos, dice el comentarista David Guzik, hace que el cristianismo permanezca o caiga. Porque si la resurrección no hubiera sido cierta, ¿cómo tendríamos por ciertas las primeras dos doctrinas que mencioné? ¿Cómo yo sabría que mi pecado le fue imputado y que he sido justificado si no hubiera resucitado Cristo para decir, esto fue así y Dios tiene el poder para hacerlo? Más de 10 veces les había dicho, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Si no hubiera resucitado, seguramente se hubieran quedado en la incertidumbre de pensar, ¿y entonces? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? Cada vez que decía, como el paralítico, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos decían, ¿cómo puede éste perdonar pecados? Y él decía, para que sepan que tengo la autoridad de hacerlo, a ti te digo, levántate y anda. Los milagros eran señales, señales que señalaban la obra redentora de Cristo. No vino porque quisiera levantar a un paralítico que iba a morir. Pudo haberlo sanado, pero iba a morir e iba a ser condenado. Él quería mostrarles a través del milagro y la señal que así como podía levantar al paralítico, su palabra de decir tus pecados te son perdonados era cierto. Eran perdonados. Y si él había dicho que nuestros pecados serían llevados en él, la resurrección era la prueba. Era la señal de que verdaderamente el sacrificio había sido aceptado. Dios se proveyó del Cordero. El Cordero voluntariamente puso su vida. Nadie se la quita, Él la pone. Y ese mismo Cordero fue levantado para decir,
fue aceptado el sacrificio. Por tu pecado. Para que Dios nos vea como si nosotros hubiéramos vivido la vida de Cristo. Y para ver a Cristo como si Él hubiera vivido nuestra vida. Qué vergonzoso, ¿no? ¿Cómo puedo yo pensar que Cristo pudo haber vivido mi vida? Aquel que no cometió pecado. Pero estos discípulos no quedaron por mucho tiempo abatidos, hermanos. 3 días estuvieron en la incertidumbre. Los evangelios me dejan ver que estaban escondidos, que las mujeres preparaban los ungüentos necesarios para aminorar el olor que había después del cuerpo que se descomponía. Y saben, hermanos, fue momentáneo este abatimiento, como momentáneo es el tiempo que estamos en esta tierra. Como momentáneas son las aflicciones que vivimos en esta tierra. Como momentáneo es la incertidumbre. Como momentáneo es este cuerpo que a través de la entrada del pecado en Adán, como veíamos el viernes, sufrimos enfermedad, sufrimos dolor, sufrimos por el pecado. Sufrimos a causa de las consecuencias de nuestra naturaleza caída. Pero el abatimiento dura poco, hermanos. Dice Romanos, comparado con la gloria venidera. Si esa no es nuestra esperanza, ¿qué puede ser nuestra esperanza? Si saber que el tiempo que estamos en esta tierra, aún en dolor, en aflicción, en enfermedad, un día, como leíamos hace un momento, le veremos cara a cara. Y todo ese dolor, dice su palabra, Él enjugará nuestro llanto. No se compara con lo que vamos a vivir en la eternidad. Y no nos ha dejado solos. La resurrección, hermanos, cambió el temor por valor. La convicción de defender y dar testimonio acerca de aquel Cristo resucitado fue la consecuencia y el fruto de haberse encontrado con Jesús. Se le presentó primeramente a las mujeres, a los 2 en el camino, a Pedro, a Juan. Primera de Corintios 15, que es el capítulo más importante que nos habla de la resurrección. Pablo dice que se presentó a 500 personas, de las cuales todavía vivían y podían ir a preguntarles. ¿Acaso esas personas, más de 500, más de 550, estaban locas? ¿Esas personas tuvieron una alucinación? Hay un libro, hermanos, que se llama Evidencia que exige un veredicto, y hace muchísimos años lo leí. Y lo releí porque recordaba que había un capítulo que hablaba de la resurrección, y él decía, si la resurrección no es verdadera, no hay cristianismo. Y entonces en este libro el hombre decía, solo hay 2 opciones. O 600 personas nos mintieron y hemos basado nuestra fe en la mentira de 600 personas, o verdaderamente Cristo resucitó. No hay más opciones. Y entonces podemos nosotros pensar que para haber sido una idea conformada con la mente humana, estuvo muy mal conformada. Porque a las primeras personas a las que Jesús se les apareció fueron a las mujeres. Los 4 evangelios se complementan. Si leemos la resurrección en los 4 evangelios, en uno me agrega a una mujer más, Juana. En otro me habla de María Magdalena. En otro me habla de Salomé. Pero fueron a las mujeres a las que se les apareció. Si los apóstoles hubieran armado toda esta mentira acerca de la resurrección, empezaron mal. Las mujeres no podían servir de testigos ni en el Sanedrín ni ante la autoridad romana. Si iban a armar toda una historia falsa, no debieron haber usado a las mujeres como primer testigo ocular de la resurrección de Cristo. Pero no fue una obra armada por ellos. Cristo decidió revelarse poco a poco a cada uno de los que habían estado con Él en su ministerio. Me habla de María Magdalena en el Evangelio, que fue liberada de 7 demonios, y dice en una frase pequeña que estas mujeres estaban ahí en sus enseñanzas, de manera desapercibida, en silencio, sentadas escuchando al maestro.
A estas mujeres fueron las primeras que no le abandonaron ni en la cruz. Los discípulos se escondieron por temor. Los discípulos tenían temor del Sanedrín. Pedro blasfemó para que no fuera creído que él estaba entre ellos, pero las mujeres permanecieron ahí, en la cruz. Cuando vieron que el cuerpo fue bajado y José de Arimatea, que era un hombre del Sanedrín, pide el cuerpo, ellas van a donde va a ser sepultado. Esperan el día de reposo respetando la ley y de mañana son las primeras en ir y llevar estas especias aromáticas para ungir por última vez a su Señor. Ahí estuvieron y por gracia Jesús quiso revelarse primero a ellas. Y saben, hermanos, estos hombres, después de encontrarse con Jesús, después que se les apareció a los 11, tuvieron una transformación total después de que fue quitado el velo y revelado cuál era la obra para la que Cristo había venido. Y entonces vemos hombres dispuestos a dar su vida por defender una verdad. ¿Acaso estos hombres estaban dispuestos a ser perseguidos, torturados, tener las muertes más dolorosas por aferrarse a una mentira que ellos habían fabricado? No puede nuestra carne hacerlo, hermanos. No podríamos sostener una mentira con tal de defenderla y vivir todo lo que ellos vivieron. La tradición nos habla de cómo murió Pedro, colgado, crucificado. Y dice la tradición de los padres de la iglesia de los primeros siglos que decidió ser crucificado de manera al revés, con la cabeza abajo, para no morir como murió nuestro Señor Jesús, porque no le era digno. Jacobo fue muerto con una sierra partido a la mitad. Y cada uno de los discípulos fueron perseguidos. Bartolomé fue desollado vivo, le quitaron la piel vivo. Y cada uno de estos hombres dispuestos a defender la verdad, no podían hacerlo si era una mentira. La resurrección fue tan cierta como la muerte en la cruz. Y esa es la base de nuestra creencia y de nuestro evangelio. Y no podemos nosotros decir, todas las religiones que creen en Dios son buenas. Porque cuando yo voy a una iglesia católica, cuando yo voy con los testigos de Jehová, ellos dicen, yo puedo llegar al Padre por mis obras. Esa no es la doctrina que enseña el evangelio. Al que no conoció pecado, Él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa es la sana doctrina. Mi pecado se le imputó y su justicia se me imputó a mí y me justificó, como si yo hubiera vivido su vida. Y entonces, hermanos, ¿cómo no va a ser que la resurrección fue cierta? Los discípulos tomaron la resurrección como la base central de la predicación. Hoy que tengan un tiempo, lean Hechos 2. Estudiamos en el tiempo del estudio de los jueves el libro de Hechos. Y vamos a ver la primer predicación que Pedro tiene a la iglesia, hablando de esto lo vimos nosotros. Vimos al Cristo resucitado. Y dice que al término los que se convirtieron se unieron a la iglesia. Inmediatamente después dice, y todos tenían un mismo sentir. La iglesia cristiana surgió de la predicación de la resurrección. Esa era la esperanza. No hubiera habido iglesia, no hubiera habido enseñanza si no hubiera resucitado Cristo. Esa era la base de la enseñanza. Los dibujos en las catacumbas, hermanos, donde se escondía la primera iglesia, no hacen mención a la cruz, hacen mención a la resurrección. Los dibujos que están hechos en esas catacumbas hablan de la resurrección. El domingo se volvió el día de reunión porque fue en domingo el día que resucitó nuestro Señor. Los himnos que escribió la primera iglesia, de los que se tienen registro, hablan de la resurrección. Esa era la doctrina que se estaba predicando. Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Y esa es la siguiente parte de la obra redentora.
estos discípulos, hermanos, empezaba yo diciendo, tuvieron temor, tuvieron incredulidad. Tomás, aún viendo, le dijo, no creo. Y él le dijo, pon tu dedo en mi costado y en mis llagas. Y saben, hermanos, a veces decimos, pero ¿cómo si ellos vieron a Jesús? Estuvieron con él, pero ellos estuvieron en el paso a paso de la obra redentora. Hoy tú y yo, por gracia de Dios, tenemos la historia completa a través de su palabra. Tenemos el inicio, el desarrollo y el fin de toda la obra de redención. Y podemos decir, aún sabiendo las profecías cumplidas, la gente no cree. No era, como muchos dicen, si yo hubiera visto a Jesús hubiera creído. Tenemos su palabra. Más de 100 profecías cumplidas a través de su palabra. Y hoy la gente sigue diciendo, Dios no existe. Y nosotros, hermanos, hemos conocido a través de su palabra la obra redentora, que le fue revelada a Pablo, y Pablo, él mismo relata y dice, yo me encontré en Damasco con el Cristo resucitado. Y habla de la resurrección en el capítulo 15 de Primera de Corintios y dice, no, hermanos, Cristo no resucitó en espíritu, como estaban creyendo los corintios, como los testigos dicen. Y Pablo tiene todo un capítulo diciendo, Cristo resucitó en cuerpo, porque su cuerpo no estaba en la tumba. Y esa es nuestra esperanza. Nuestro cuerpo será resucitado. No solamente estaremos con Él en espíritu, esa es la obra milagrosa. Y entonces, cuando Pablo revela estas verdades que hoy tenemos completas en su palabra, hoy nosotros podemos decirle a Dios, gracias, Señor. Porque así como te revelaste a esas mujeres primeramente, a esos 2 en el camino, así como te revelaste a los 11, a los 500, hoy te has revelado a mí. De una manera inexplicable. Tu Espíritu Santo ha quitado el velo, me ha hecho entender que mi pecado te fue imputado y que tu justicia me fue imputada a mí. Esto no lo entiende cualquier persona. Por más que lo lea, nos fue revelado porque su Espíritu Santo quiso revelárnoslo. Y saben, hermanos, ¿qué hace el cristiano ante esta verdad? ¿Cómo vivimos los cristianos ante una doctrina revelada? La doctrina revelada, hermanos, exige de nosotros una entrega completa y una devoción. Eso hace su palabra en nuestra vida. Él dijo, no los dejaré solos. Les conviene que me vaya porque va a venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy está con nosotros. Primera de Corintios dice que nos ha dejado las arras de su Espíritu para que podamos conocerle. Y la palabra arras ahí hace referencia a un pago que se daba en ese tiempo, como hoy cuando apartamos un producto en cualquier tienda y damos un pago para asegurar que vamos a ir a recogerlo. Esa es la traducción de la palabra arras. Era un dinero que se daba en prenda para que tú supieras que ibas a ir por él. Y dice Pablo, hoy nos ha sido dadas las arras del Espíritu Santo para que sepamos que Cristo vendrá. Nos ha dejado a su Espíritu Santo entre nosotros como prenda de que va a venir. Y entonces nosotros que no le vimos a Él resucitado, hoy creemos por la palabra de estos hombres que nos ha sido revelada, por las profecías que se han cumplido y por las arras de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha hablado a tu vida y a la mía en aquel momento en que entendimos que en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de dolor, y que en esa cruz estaba el que no hizo pecado y que ha resucitado. La última mención e imperativo que hizo Jesús a sus discípulos fue id y hacer discípulos. Pero saben, hermanos, solo el discípulo hace discípulos. No podemos, decía el hermano Adrián el jueves, pensar que cuando recibimos un llamado a la salvación, pasamos y decimos, sí, Señor, yo creo en ti y soy salvo.
el discípulo sigue al maestro. Y no podemos hacer discípulos si nosotros no hemos sido antes discípulos. Estos hombres habían aprendido del maestro a escuchar sus enseñanzas, aunque a veces no las comprendían. Él les explicaba las parábolas. Hoy nosotros tenemos su palabra, hermanos. Hoy nosotros sabemos que a través de su palabra podemos nosotros ser discípulos. Y ese es el llamado que Dios hizo, sí, a evangelizar. Pero su Espíritu Santo está hoy con nosotros para enseñarnos que Dios nos ha liberado del pecado y que en Él tenemos poder para ser libres. Que su Espíritu Santo nos ha ayudado para ser discípulos y siervos fieles que den testimonio de lo que Él es. Decíamos hace tiempo, ¿qué es dar testimonio? No es solo decir, Dios ha sanado, Dios ha provisto, eso es parte del testimonio. El testimonio del que estos hombres hablaban en Hechos era de la resurrección. Nosotros damos testimonio porque le hemos visto, fuimos testigos oculares y nosotros no hemos sido testigos oculares, pero su Espíritu Santo nos ha revelado al Cristo resucitado. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Jesús tuvo paciencia con aquellos discípulos que dudaron. Le habló a un Pedro que había blasfemado, diciéndole, Pedro, ¿me amas? Y a partir de ahí, Pedro con gran fervor dio testimonio de la gran verdad. Vimos al Cristo resucitado. La palabra revelada fue dada a la nueva iglesia, la iglesia primitiva. Y entonces podemos entender que, como dice Romanos, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Quiero terminar, abramos nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 12. Y antes de leerlo, hermanos, tengan en mente que quien escribe esta parte, esta porción de la Biblia que vamos a leer, es aquel hombre que estuvo presente en la transfiguración. Es aquel hombre que en un arrebato lastima a uno de los soldados romanos para que no se lleven al maestro. Es el mismo hombre que blasfemó para que no fuera confundido con uno de los discípulos. Ese hombre hoy ya no solo es contado entre los discípulos, fue e hizo discípulos. Este hombre escribió estas palabras después de encontrarse con Jesús y decirle, Señor, sí te amo. Pese a que yo te fallé y te negué, sí te amo. Vamos a leer, hermanos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta ahí, hermanos. Ven la enseñanza de Pedro. Y solo vamos a hacer mención a esta última
versículo que dice: sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta es nuestra esperanza. Pedro dijo: ustedes no le vieron, pero creen en este Cristo resucitado. Y dice por una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible. ¿Cómo hemos, hermanos, de vivir nuestra vida después de encontrarnos con Jesús? ¿Cómo vivíamos antes de encontrarnos con Él? Por nosotros Él se hizo pecado. Vamos a persistir en vivir de la manera y pecando de la forma en la que nosotros le hicimos que Él llegara a la cruz. Con ese pecado, hemos nosotros simplemente de decir: yo sé que me ve en Cristo y que soy justificado. No, hermanos. La gracia de Jesús no nos deja ser como habíamos sido antes de encontrarnos con Él. No podemos pensar en la gracia de esa manera. No podemos decir: Señor, pues ya soy salvo. No, hermanos. La doctrina revelada produce en nosotros una entrega total. Y decir: Señor, yo quiero vivir en esa lucha por esa herencia incorruptible. No por las coronas que voy a recibir, como dice su palabra, porque no se trata de lo que voy a recibir. Yo creo que cuando estemos delante de Él, no vamos a decir: hubiera trabajado más por tener más coronas. No, vamos a decir: ¿cómo no hice más? Ante toda esta gloria, ¿cómo es que yo no hice más por ti? Por llevar tu palabra. ¿Cómo es que yo no quise hacer discípulos y ser tu discípulo? Cuando estemos delante de Él, no vamos a decir: Señor, debí haber hecho más para tener otro lugar en el podio. Cuando dice Pablo que estaremos en el tribunal en Corintios, la palabra tribunal es bauma, el podio donde se ponían los que ganaban en las competencias griegas. No queremos ese trono, pero cuando estemos cara a cara delante de Él, vamos a decir: Señor, pude haber hecho más. Pude haber llevado tu palabra a más personas. Pude haber gastado mis días en ser discípulo tuyo. Hermanos, no solo es celebrar la resurrección de Cristo, es que en esa resurrección nosotros también viviremos con Él. Y en esa resurrección, en esa ascensión, fuimos llamados a ser discípulos a los demás. Pero primero nosotros. Y ese es el ejemplo que Él nos dio para seguir sus pisadas. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que nos podamos poner de pie. Vamos a, como dice esta parte que hemos leído de Pedro, alabanza, honor y gloria a Él, porque Él resucitó. No le vimos, pero el Espíritu Santo nos ha dado testimonio a nuestra vida de que Él ha resucitado. Mientras entonamos esta alabanza y venimos delante de nuestro Señor diciendo: gracias, porque te veremos cara a cara. Inmerecidamente hemos sido justificados. Nuestro buen Dios, ¿cómo hemos de presentarnos delante de ti, Señor? Con tan grande verdad revelada en nuestras vidas, Señor. Anhelamos verte. Anhelamos, Señor, el encuentro contigo, Dios. Señor, gracias porque en tu palabra nos has dejado, Señor, que no por mucho tiempo hemos de vivir en este cuerpo, Señor, que lucha contra la carne, contra la aflicción, Señor. Y que hoy, Señor, podemos vivir nuestra vida como cristianos en una esperanza, Señor, inamovible. Señor, gracias porque con tu resurrección, Señor, el sacrificio fue aceptado. La justificación fue completa, Señor, y hoy podemos decir, Señor, que somos hijos. Ya no somos más esclavos del pecado. Hoy somos hechos hijos inmerecidamente.
Gracias porque nos has dejado la promesa de tu Espíritu Santo que se ha revelado a nuestras vidas y ha revelado la verdad de tu doctrina, Señor. Hoy podemos ver cómo tu amor ha sido paciente con nosotros, Señor. Cómo tu Espíritu Santo nos ha llamado con lazos de amor. Nuestra esperanza está en ti. Por un momento hemos de vivir aflicciones en este cuerpo, Señor, pero queremos encontrarnos contigo, Señor, para que tú también enjuegues, Señor, enjuegues nuestras lágrimas. Señor, la obra de redención fue completa en ti. La reconciliación de nosotros que éramos tus enemigos, Señor. Gracias, porque hoy tenemos una esperanza, Señor. Bendito seas, Dios. Bendito sea tu nombre, porque hoy tenemos una esperanza, Dios, en que hemos de verte cara a cara. Llévanos a ser discípulos. Que tu Espíritu Santo nos lleve a ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. Que este encuentro con la gracia que hemos tenido, Señor, traiga en nosotros la transformación de nuestras vidas, en una entrega completa al único Dios. Revélate a nuestras vidas, Señor. Tú ya has traído salvación a nuestras vidas, Señor. Llévanos, Señor, en este proceso para buscar ser como tú, Dios. Ejemplo hemos visto en ti, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Te alabamos, Dios. Y gracias, Señor, porque hemos de verte, Dios. No sabemos el tiempo, Señor, pero anhelamos verte, Señor. Anhelamos encontrarnos con el Cristo resucitado. Pero por este tiempo que estemos aquí, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, para proclamar tu doctrina, Señor, para ser discípulos tuyos, Dios. Gracias por el sacrificio. Gracias, Señor, porque en tu resurrección nosotros tenemos vida y hemos de resucitar. Te bendecimos, Señor. Palabra fiel y digna, Señor, que tú moriste por nosotros, pero así resucitaste. Y esa es nuestra verdad, Señor. Atesórala en nuestro corazón, Padre. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor.